Bienvenidos a una nueva conversación. Hoy estamos inaugurando algo que la verdad nos entusiasma muchísimo. Muchísimo. Una serie especial. Serán 4 partes y la hemos decidido llamar Derecho Abstracto. A lo largo de estas charlas vamos a explorar los cimientos, las raíces del derecho romano. Sí, es un viaje que pensamos para mentes curiosas o quizá para quienes estudian derecho y quieren entender de dónde vienen realmente las estructuras de nuestras leyes. Y fíjate que es una serie que nace de un lugar muy, muy auténtico. Ah, sí. El material que estamos usando de guía viene de una persona que en su momento preparó todos estos audios con un solo objetivo: A ver, estudiar para un examen final de la universidad. qué bueno. Y una vez que aprobó, pues en lugar de guardarlos, decidió subirlos a Internet. Con una idea muy generosa, la verdad. ¿Qué era? Muy denso y hacerlo útil y accesible. Exacto. Absolutamente. Y para este primer módulo, nuestra misión es abordar un problema fundamental que tuvo el Imperio Romano. Un problema enorme. Tenían un sistema legal que era como un código de programación increíblemente rígido, muy exclusivo, pero que tenía que funcionar en un mercado global, multicultural. Que estaba en constante expansión, además. Claro, era un sistema con un fallo crítico que amenazaba con paralizar su economía. Hoy vamos a analizar el parche, el software que desarrollaron para solucionarlo. Un parche que sorpresivamente seguimos usando hoy. Esa es la gran paradoja, ¿no? Totalmente. Como un sistema legal que fue diseñado para un club tan exclusivo logró convertirse en la base del derecho universal. La respuesta a esa pregunta es la clave para entender el ADN de la justicia occidental. Ahí está. Entonces, empecemos por la objeción más obvia, la que seguramente muchos están pensando. La primera que sale siempre. ¿Por qué dedicarle tiempo a estudiar algo que empezó en el 753 a.C.? ¿No estamos hablando literalmente de letra muerta? Es la primera barrera que hay que derribar. Y la respuesta es un no. Pero un no rotundo. O sea, ¿no está muerto? Para nada. Históricamente, sí, el derecho romano es el conjunto de normas que rigieron desde la fundación de Roma hasta la gran compilación de Justiniano. En el 534 después de Cristo. Correcto. Pero la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es receptado. Receptado. Sí, no murió, sino que fue adoptado, transferido, integrado en las legislaciones de casi toda Europa y, por supuesto, de América Latina. O sea que no es un fósil que admiramos en un museo. No. Es más bien como un ancestro cuyo ADN sigue presente en nosotros, aunque ya no se vea igual. Exacto. Una de nuestras fuentes lo dice de una forma muy clara. Sigue vigoroso en las instituciones modernas, transmutado en derecho actual. Transmutado. Me gusta esa palabra. No es una reliquia, es la fuente directa e indirecta de nuestro Código Civil. Cuando hablamos de un contrato, de la propiedad, de una hipoteca, O de las obligaciones entre personas. pues estamos usando categorías mentales que fueron inventadas y perfeccionadas por los juristas romanos. Me parece útil pensarlo como el sistema operativo de una computadora. Ajá. Quizás no vemos el código base, ¿no? Pero es lo que permite que todas las aplicaciones, nuestras leyes modernas sobre comercio, familia, propiedad, puedan ejecutarse. Es una analogía excelente. Sin ese sistema operativo, la pantalla se queda en negro. Exacto. Y como cualquier sistema operativo, no era una sola pieza de software monolítica. Tenía diferentes versiones, diferentes módulos que convivían. Y ahí es donde se pone interesante la historia. Ahí mismo, porque esa arquitectura interna es lo que explica cómo pudo evolucionar y no quedarse obsoleto. Eso me lleva a una pregunta. Si este sistema era tan fundamental para los romanos, ¿aplicaba para todos por igual? Para nada. O sea, un ciudadano en el Foro de Roma tenía los mismos derechos que un mercader de Siria o un granjero de la Galia. En absoluto. Y esa distinción es probablemente la más importante para entender todo lo que vino después. A ver, En la práctica, convivían dos grandes sistemas legales, casi como dos mundos paralelos. ¿cuáles eran? El jus civile y el jus gentium. El derecho civil y el derecho de gentes. Correcto. El jus civile era el derecho de los cives, los ciudadanos romanos. Un club exclusivo. Muy exclusivo, con reglas muy estrictas. Si no tenías la ciudadanía, ese derecho pues ni te protegía ni te obligaba. Entiendo. Era un sistema increíblemente formalista, lleno de rituales, de palabras solemnes que debían pronunciarse a la perfección. Era extremadamente rígido. ¿Y sus fuentes? Las costumbres de los ancestros,
las leyes votadas en asambleas. Era el núcleo duro de la identidad romana. Entiendo. Un sistema hecho por y para romanos. Pero entonces, volvemos al problema del principio. Claro. Roma no era una aldea, era un imperio. ¿Qué pasaba con los millones de personas, los extranjeros o peregrinos, que vivían, comerciaban y viajaban por su territorio? Ajá. Vivían en una especie de limbo legal. Eso suena a una receta para el caos. Precisamente. Un sistema así era insostenible para una potencia económica. ¿Y la solución? La solución que encontraron fue el ius gentium, o derecho de gentes. ¿Qué era? En esencia, todo lo contrario al ius civile. ¿Opuesto en qué sentido? No se basaba en formalidades ni en rituales. Se basaba en principios que los romanos consideraban de sentido común, universales a todos los pueblos. ¿Cómo? La buena fe, la equidad, la lógica natural de las cosas. Era flexible, pragmático, y su principal campo de batalla era el comercio. Entonces tenemos estos dos sistemas. Uno rígido y exclusivo y otro flexible y universal. Pero, ¿cómo interactuaban en la vida real? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién decidía cuándo aplicar uno u otro? Me cuesta imaginar cómo funcionaba eso en la práctica. Y la respuesta es una de las mayores genialidades institucionales de Roma. A ver. Vieron el problema práctico. Las disputas entre ciudadanos y extranjeros, o entre dos extranjeros en suelo romano, aumentaban cada día. Y no podían resolverse con el ius civile. Imposible. La solución fue crear una nueva figura de magistrado. El pretor peregrino. Espera, si el pretor era un magistrado romano, educado en el derecho romano, Sí. pero no podía aplicar esa ley a un no ciudadano, ¿qué hacía exactamente? ¿Se inventaba las reglas sobre la marcha? Justamente ahí está el hack del sistema. Su caja de herramientas no era el rígido ius civile. Sino el flexible ius gentium. Exacto. Pongamos un ejemplo concreto para que se entienda mejor. Perfecto. Imagina a un comerciante romano, llamémosle Cayo, que le compra 100 ánforas de vino a un capitán de barco griego, Demetrio. Ok, un negocio simple. Acuerdan un precio y que la entrega será en 3 días. De acuerdo. Pero Demetrio se retrasa una semana. ¿Por qué? Porque prefiere venderle a otro postor que le ofrece más dinero. Ah, el clásico problema. Cayo, furioso, lo demanda. Si este caso llegara ante el pretor urbano, que solo manejaba el ius civile entre ciudadanos, Sería un desastre para el griego. un desastre. Le exigirían a Demetrio que respondiera con fórmulas sacramentales en latín que no conoce y probablemente el contrato verbal no tendría validez sin los rituales adecuados. El sistema lo expulsaría. Demetrio no tendría ninguna posibilidad. Ninguna. Pero el caso va al pretor peregrino. Y ahí cambia todo. Cambia todo. Este magistrado no se pregunta por las fórmulas solemnes. Se pregunta, ¿hubo un acuerdo? Sí, se basó en la buena fe, en la bona fides. Sí. Y una de las partes rompió ese pacto. Exacto. Una de las partes rompió ese pacto de buena fe para su propio beneficio, claramente. Por lo tanto, Demetrio debe compensar a Cayo. Usa la lógica y la equidad. Usa la lógica y la equidad del ius gentium para llegar a una solución justa y, sobre todo, práctica. Y al hacer eso, no solo resuelve el problema de Cayo y Demetrio. No. Además, está creando un precedente. Está sentando las bases de un derecho comercial que funciona para todos. Exactamente. Y aquí es donde vemos la mentalidad romana en su máxima expresión. Eran casuistas. Casuistas. No eran filósofos griegos intentando escribir un gran tratado sobre la justicia universal. Eran más prácticos. Eran ingenieros legales. Su obsesión era resolver el caso concreto que tenían delante de la forma más eficiente posible. Y al resolver miles y miles de casos como el de Cayo y Demetrio, El pretor peregrino fue construyendo, ladrillo a ladrillo, un sistema de normas y soluciones increíblemente sofisticado. y a ese nuevo cuerpo de leyes se le llamó. Derecho pretoriano. Así que la solución para el error de sistema que impedía el comercio con extranjeros terminó generando una versión completamente nueva y mejorada del software legal. Totalmente. Este derecho pretoriano, nacido de la necesidad, empezó a ser visto como más justo, más moderno que el viejo ius civile. Por supuesto. Los propios ciudadanos romanos empezaron a ver las soluciones del pretor peregrino y a pensar, oye,
Eso es mucho más razonable que nuestros viejos rituales. Claro. Con el tiempo, las innovaciones del derecho pretoriano comenzaron a filtrarse y a influir en el jus civile. O sea, lo fueron suavizando. Lo fueron suavizando, humanizando y adaptándolo a las necesidades de una sociedad mucho más compleja. La solución para los extranjeros terminó modernizando el derecho para los propios ciudadanos. Es fascinante. El motor del cambio no fue un gran legislador con un plan maestro, No, para nada. sino un juez resolviendo problemas del día a día en un puerto. Así es. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que empaquetar las ideas esenciales de esta primera inmersión, ¿cuáles serían? Me parece una buena idea. Creo que podemos resumirlo en 3 puntos clave. Adelante con el resumen infaltable de este primer módulo. Punto número 1. El derecho romano no es una pieza de museo, es el ADN, o si preferimos la analogía, el sistema operativo sobre el que corre gran parte de nuestro derecho actual. No está muerto, se ha transmutado. Se ha transmutado en las instituciones que usamos hoy. De acuerdo. Punto 2. Dentro de ese sistema, existía una tensión fundamental entre dos programas. El ius civile, que era rígido, formalista y exclusivo para ciudadanos, Y el ius gentium, que era flexible, universal y basado en la equidad para regular las relaciones con todo el mundo. entendido. ¿Y el tercero? Y el punto número 3, que es el que conecta todo. La figura clave de esta evolución fue el pretor peregrino. El ingeniero legal. Exacto. Al usar la lógica del ius gentium para resolver problemas comerciales y prácticos, No solo solucionó un cuello de botella para la economía del imperio, sino que creó un nuevo derecho, el derecho pretoriano. que terminó por modernizar y flexibilizar todo el sistema legal romano desde adentro. Una base perfecta para todo lo que sigue en la serie. Y para terminar, esto nos deja con una reflexión interesante. A ver, Los romanos eran pragmáticos y casuistas. Se enfocaban en la justicia del caso particular. Nuestro mundo, en cambio, a menudo se obsesiona con crear leyes generales, abstractas, que intentan prever cada posible situación. ¿es cierto? La pregunta que queda en el aire es, ¿qué podríamos aprender de ese enfoque romano, centrado no tanto en la perfección de la regla escrita, sino en la equidad de la solución concreta? Una excelente pregunta para reflexionar. Con ella cerramos este primer análisis de derecho abstracto. Gracias por acompañarnos.